En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Comienza tu programa Regalón, Lucho Fraile, Chile Público. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, Osorno 91.1, Talca 94.5, La Serena, Coquimbo 100.3, Valparaíso, Viña del Mar 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. El WhatsApp de Chile Público más 569-8868-4923. La radio de ahora también se ve, radioagricultura.cl, a través del YouTube Live, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Miskimikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, miskimikuirest.cl. En enero, ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil de Paine y la premiación al Rey o Reina de la Sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico, calle Maipo 552. Ahora también a través de Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No te lo puedes perder. Como es habitual, los días martes ya están listos y dispuestos nuestros panelistas. Primer panel completo para este primer martes de Chile Público. Luz Poblete, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, tostada feliz. Te veo, No, además. Supiera que no, un tostado fascinante, un tostado fascinante. por insolación. Por insolación. Por insolación. Me quedé dormida. Pero bueno, no lo vamos a contar, ahora ya estoy despejada y se comienza a ver ya un tostado de veranito. Sus fiestas, todo bien, todo año bien. nuevo, harto Sí, abrazo. En Tongoy, pues Tongoy. En Tongoy. Efecto Tongoy. Con el rojito ostión. Claro, sí, Tongoyano. Entre Tongoy y los Vilos. Entre Tongoy y los Vilos me quedé dormida en la playa. Entre Tongoy y los Vilos. Uno de los mejores, de los dichos que más me gustan. Carlos Ominami, bienvenido también a Chile Público. ¿Cómo está usted? Bien, pues, gusto de reencontrarlos. Es verdad. ¿Qué tal su fiesta, su abrazo, la bien, chaya? Tranquilo. Tranquilo. El año nuevo propiamente muy tranquilo. Lo pasamos ahí con una pareja de amigos, muy amigos, Jaime Gasmuri con Paulina Liceche, en un lugar bastante Jaime tranquilo. Gasmuri, embajador de Chile en Venezuela. Exacto. Aunque esté en Chile. Aunque ya hay que quedar los próximos días porque no va a seguir cumpliendo esa... Ah, ¿no? No, es evidente ya que las condiciones, el deterioro de las relaciones entre Chile y Venezuela es enorme. No se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir respecto de las relaciones que son muy importantes para Chile, entre otras cosas por la cantidad de venezolanos que hay en Chile. Hay 800.000 venezolanos, entonces necesitamos también tener algún tipo de vinculación para resolver los problemas. Bueno, va a quedar una pelotera ahí porque toca el 10. Va a ser un día muy complejo el próximo viernes 10. Bien. Yo creo que desgraciadamente las cosas van a pasar de manera de que Maduro va a iniciar un nuevo periodo, no obstante que es una elección que no cumplió con ninguna norma básica. Creo que desgraciadamente también la oposición ha hecho mucho alarde de que el señor González Urrutia va a jurar el día 10, pero yo francamente nadie ve exactamente cómo eso podría tener. O sea, yo creo que puede jurar, el tema es que es un juramento simbólico. ¿En qué condiciones, claro? ¿Cómo hace la oposición para no repetir ya una fórmula fracasada, que fue la del señor Guaidó como presidente encargado, se le denominó en esa época, que era una persona que se paseaba por el mundo porque finalmente no tenía ningún poder para resolver ninguno de los problemas que están planteados. Yo creo que hay una diferencia, eso sí, que esta fue una elección popular. A diferencia de que fue básicamente una designación de una asamblea. Claro, lo que pasa es que de todas maneras, para los efectos, si Chile tiene algún problema con Venezuela, finalmente no podemos ir a hablar con va a tener que ir a hablar finalmente con los titulares del poder. Es así. Desde ese punto de vista tiene una cierta lógica la doctrina que practican algunos países que dicen, ¿sabes? Yo no reconozco a los gobiernos, reconozco los estados tal cual están constituidos, me gustan o no me gustan. ¿Qué salida? Qué buen tema. ¿Qué salida, tú que te tocó también ser oposición en dictadura, qué salida tienen hoy en día la oposición venezolana?
siendo que tú mismo dices esa es una elección que la verdad no cumple con ningún requisito básico. No, yo creo que Maduro perdió la elección y lo que hubo ahí fue finalmente cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo, cometieron un fraude. Hicieron lo que Pinochet intentó hacer el 5 de octubre del 88 en Chile, pero que en Chile no le resultó. En Venezuela finalmente le resultó. Yo creo que la oposición tiene que seguir bregando por que haya una conciencia ciudadana de que las cosas tienen que cambiar. Y que eso termine finalmente también impactando a las Fuerzas Armadas, que son el sostén principal del régimen de Maduro. ¿Pero para qué significa eso? ¿Que la Fuerza Armada le quite el piso a Maduro y se lo ponga a la oposición? Se lo ponga para decirle, miren, aquí esto se requiere una salida pactada, una salida negociada, ahora que ver, es cierto que es todo muy complicado porque decir nuevamente vamos a hacer elecciones, bueno, tienen que haber una garantía de fierro escrita en piedras para que la gente pueda volver a creer en un proceso electoral. La gente creyó finalmente en el proceso electoral que tuvo lugar el 28 de julio y que desgraciadamente terminó siendo frustrado por la decisión de no reconocer los resultados. Entonces, pero creo que no hay de otra. La solución finalmente a los problemas de Venezuela se tiene que encontrar en Venezuela. Eso tiene que ver con la movilización, con la conciencia que tenga la gente de que las cosas tienen que avanzar en la dirección de la normalización democrática. Y eso ha costado mucho porque finalmente hay que decirlo también con pesar, que la represión que ha ejercido el régimen ha sido una represión que funciona. Que la gente tiene miedo, creo que también hay un cierto escepticismo respecto a la posibilidad de cambio. Ha traspasado la frontera, lo vivimos aquí en Exactamente, Chile. O sea, es un régimen que se las trae, no cabe la menor duda, que tiene además un cierto apoyo internacional. Sí. Tiene el apoyo particularmente de Rusia, de Irán, China un poquito detrás, y entonces dos cosas adicionales. Tiene una cierta complicidad. El presidente Trump se anda entretenido con los cuentos con Groenlandia, anda hablando de Groenlandia, anda hablando de Panamá, pero no habla de Venezuela. No. De Venezuela no habla. Y la otra cosa que también muchos dicen, que hay un sector empresarial venezolano que finalmente se entiende con el régimen. Entonces, la oposición le reconoció un 30 y tantos % de votación a Maduro. La oposición dijo que había ganado con 60 y tantos, quiere decir que los otros sacaron un 30. O sea, entre 30 y tantos que le reconoce la oposición, más el apoyo cerrado a las Fuerzas Armadas, más un cierto tinglado internacional, más una cierta indiferencia norteamericana, más una cierta connivencia también del mundo empresarial con el régimen. Eso garantiza estabilidad. Ahora, en ese escenario de estabilidad, yo creo que Carlos tiene razón en algo. Más allá de que es un fraude, más allá de que es un dictador, cualquier cosa que necesitemos en Venezuela, estamos de manos cruzadas. Necesitamos ir a hablar de nuevo con los dictadores y con los del fraude. Claro, uno requiere de cierta conexión, especialmente por lo que decíamos antes. La migración venezolana es tremendamente grande, es que de casi 1 millón de personas, de familias además, que están en nuestro país, con lo que nosotros mismos tendremos que regularizar esta migración un poquito desbordada que ha habido, y que cada estado y cada gobierno, a propósito de un año que está recién comenzando y que tiene elecciones presidenciales como las nuestras y que tiene también una renovación del Parlamento, va a ser un tema que va a estar vigente durante todo el año. ¿Qué vaya a pasar de aquí al 10? Claro, es un pueblo que está de manos atadas, y eso es bien impotente porque garantizar estabilidad por miedo no es algo que quisiera una democracia, y es bien impotente por parte también de las organizaciones internacionales el no poder ser más allá que una presión como simbólica, discursiva, más bien de mensajes que se hacen en estos congresos o asambleas o encuentros, que poco y nada le pueden importar si efectivamente, como dices tú, al final del día las respuestas a estos regímenes están dentro del mismo país. Es como esa contradicción vital, ¿no? No puedo intervenir porque es un Estado independiente, autónomo, que merece tener sus propios mecanismos y su propia libertad de poder decidir, pero resulta que cuando logra abrir esos caminos, como lo hizo Venezuela con estas elecciones, y termina en fraude igual, porque las instituciones ya están debilitadas, porque las instituciones ya están corrompidas. Y hablo de instituciones, incluso las Fuerzas Armadas en este caso, que al final apoya un régimen y no apoya al Estado de Chile, al Estado de Chile, al Estado de Venezuela y por lo tanto al pueblo venezolano para poder salir de esta. Y fíjate que lo que tú decías tiene mucha coherencia con el discurso que ha tenido también la oposición, que es
si no logramos que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener su rol para el Estado venezolano, estamos un poco perdidos. Ellos saben que están un poco en manos también de esas Fuerzas Armadas, pero que también se saben están corrompidas internamente por las razones que sea que se puedan manejar. La tienen bien difícil, fíjate, pero también hay una fuerza ahí, y una energía que, claro, va perdiendo fuerza en el discurso más bien televisivo, masivo, de redes, pero para el pueblo venezolano sigue siendo. Y lo que vaya a pasar el viernes es bien incierto, pero también bien arriesgado, porque uno no sabe si eso va a ser, nos quedemos en la casa para cuidarnos y hacemos una protesta simbólica por redes sociales, por X, o finalmente pueden salir a la calle y sabemos lo que es la represión venezolana. Imagínate que lo hizo en las elecciones, sabiendo que estaba cometiendo fraude, no le importó nada y salió a la calle con violencia. Imagínense lo que puede pasar sabiendo que igual ya van a asumir el poder, saben que va a ser todo simbólico el día viernes, que no va a pasar nada distinto probablemente de lo que estamos conversando acá, pero por lo mismo la represión se siente como con mucho más poder de poder hacerla. Entonces, muy complejo, muy complejo. Se habla de que en estos instantes, de aquí al viernes, hay un fuerte trabajo de contrainteligencia, hay una fuerte revisión de las barracas militares, buscando cualquier señal, atisbo, claro, de traición. De traición, para claro, porque es lo que decimos, eso uno lo sabe, que las constituciones y los estados son las Fuerzas Armadas las que finalmente pueden, y obviamente con todos los resguardos de las experiencias que puedan tener todas nuestras... los estados latinoamericanos especialmente, que han tenido dictaduras militares, que no pase más de que efectivamente pueda ser algo pactado, transitorio, y ayudar a esa transición venezolana, porque incluso aunque hubiese cambiado el gobierno, poniendo en el mejor de los escenarios, que realmente se hubiese aceptado el triunfo de Edmundo y que hoy día estuviese asumiendo el 10, igual esa transición tenía que ser pactada. Y yo se propongo, por ejemplo, como Chile, y lo hemos conversado muchas veces acá con Carlos, si no hubiese sido de esa manera, bien rudo la tenía el poder que en ese momento el plebiscito hubiese habido fraude. Ese era el primer gran temor. Y el segundo, que la transición hubiese sido, no de decir, no fue del todo tranquila, hubo atisbos, ¿verdad? Había una cierta amenaza igual, pero había un mínimo de contrapeso a lo menos en esa junta militar. O sea, cuando Matei decide, antes de que el propio gobierno saliera a reconocer los resultados, algo de contrapeso significa que existía en esa claro, mesa. Y eso ayudó muchísimo, porque no estaba Maduro no todos tiene con contrapeso. Con eso. El fiscal Tare, que no me acuerdo el apellido, Diosdado Cabello, claramente no son contrapesos, son parte finalmente de la ola. Y peor. Ni siquiera yo creo que ellos son la cabeza pensante ahí. Estuvo con Chávez, que hoy día es muy crítico de Maduro, sí, porque también está muy silenciado, muy silenciado, está muy amedrentado. O sea, yo creo que en el caso de Venezuela la represión, la amenaza funciona. Hay un pueblo que está exhausto también, está muy cansado. La gente ha vivido una crisis económica que ha sido durísima. O sea, no es por casualidad que han salido cerca de 8 millones de venezolanos, un país que ha perdido, no sé, el 20% de su población. Sí. Es enorme. Brutal. Es enorme. Entonces, así están las cosas, y yo lo veo la verdad con mucha tristeza lo que va a ocurrir el día viernes, pero creo que finalmente el régimen va a ser capaz también de sacar mucha gente a la calle, y yo francamente no logro imaginar qué es lo que podrá hacer la oposición para contrarrestar esa movilización que va a hacer el régimen, para darle los mayores visos de legitimidad a su triunfo, más allá de que desde el punto de vista internacional el reconocimiento que tiene es escaso. Leí ahí, ningún país de la Unión Europea va a reconocer el triunfo de Maduro, no van a ir los embajadores de la Unión Europea, incluso ni siquiera de los países que tienen acreditados embajadores en Venezuela. En el caso de América Latina van a ir algunos embajadores, particularmente de países que funcionan con esta doctrina de que no reconocen gobierno, sino que reconocen más bien la existencia de facto de Estado. El caso de México, Brasil finalmente va a ser también lo mismo. Colombia tiene una situación bien compleja. Colombia es país fronterizo. Nosotros tenemos 800.000 venezolanos y ellos tienen cerca de 4 millones de venezolanos en su territorio. Entonces también es una relación que tienen que manejarla con mucho cuidado, porque es una relación problemática. Además,
con otra complejidad. Hay un grupo armado que es el ELN, que reconocidamente opera también en la frontera con Venezuela. Entonces hay otros ingredientes que pueden ser también muy desestabilizadores. ¿Por qué el socialismo democrático puntualmente, ahora último también el presidente, tiene una condena tan concreta respecto a el régimen venezolano? Lo mismo en Nicaragua, pero siempre como manga ancha con Cuba. ¿Es porque ya se estabilizó? ¿Es porque ya da lo mismo? Tiene que ver con la historia, tiene que ver con simpatía, emocionalidad. Claro, o sea, Cuba en su momento generó una gran expectación. Fue también una promesa hoy día cumplida, y creo que Cuba hoy día es como un país náufrago, un país, es una especie de sonámbulo de un proceso que ya dejó de existir, corresponde a otra realidad. Era la realidad de la Guerra Fría, era la realidad también de una América Latina en ebullición. Todo eso ya no ocurre, y desde ese punto de vista yo te lo digo también, hablo por mí. O sea, yo tengo, por la simpatía que tuve por el proceso cubano, también lo distingo de lo que ocurre con Venezuela, y por cierto que lo distingo de todo lo que ocurre con Nicaragua. Tengo por una cierta fidelidad con la historia, ¿no? Pero eso es como emocionalidad. Evidente. No es tan objetivo como tu análisis con Venezuela. Ojalá la política se moviera por la racionalidad. Estoy hecho por la emocionalidad. Porque finalmente... O sea, no me pidan que condene a Cuba como algunos condenan, como uno puede condenar a Venezuela o puede condenar a Nicaragua. Yo no lo hago por esa razón. Si tú me dices que es emocional, si tú me preguntas, ¿hay en Cuba una dictadura? Sí, hay una dictadura. Lo pregunto porque a lo mejor a la oposición venezolana le termina pasando lo mismo. El mundo termina olvidándose, entre comillas, que es una dictadura, y claro, pasan 60 años y así nos va como nos va. Claro, pero Venezuela no generó nunca las expectativas, la emoción, las perspectivas que en su momento abrió la Revolución Cubana en América Latina y en el mundo. O sea, fue un proceso de gran significación, incluso generó gran conmoción positivamente en los Estados Unidos, luego negativamente vino la invasión de Ayacochino, el bloqueo, todo lo que sabemos. Pero el proceso cubano tuvo como una época, ¿no? Yo creo que tuvo una época de un cambio de modelo real de que el pueblo, yo creo que ahí se intentó no sé cómo decirlo, pero yo creo que había ahí una época sincera de que este modelo podía resultar. Otra cosa es no hacerse cargo cuando no resulta, que es también lo que un poco pasó en Chile. Todos quienes conocieron a Salvador Allende, quienes trabajaron con él, quienes eran parte también de ese partido político, de ese movimiento, de esa movilización revolucionaria, yo me imagino que tenían las mejores intenciones para Chile, que sean distintas a las de uno, que uno no las comparta, que trata de ser un contrapeso para que la cosa no se vaya ni a un extremo ni al otro. Es parte de la función de la política, pero yo creo que sí había una cierta épica que a estas alturas, y me imagino con Chávez también, o sea, cuando uno habla con los venezolanos se fueron dando vuelta con el tiempo, cuando se dieron cuenta que ese modelo no había funcionado ni en Cuba. Siguen considerando a Chávez una gran persona, hacen la diferencia respecto a Maduro. Exactamente. Pero a Chávez siguen considerándolo como alguien que hizo una contribución positiva al país. Exacto, que era lo que se necesitaba en ese momento, como tantas cosas que uno evalúa después, porque cuando dice, ¿era necesario o no era necesario el golpe militar del 11 de septiembre? También vamos a tener millones de diferencias, pero que algo había que hacer, que había que romper el statu quo, que el país no podía seguir como estaba, también era evidente. Sí, pero yo también ahí tengo una diferencia importante en el caso de Chávez, y es que no los últimos 2, 3, 4 años de Chávez, o sea, muchas veces se comenzó a advertir que habían dosis importantes de autoritarismo, que habían dosis importantes de censura, que habían dosis importantes de, a lo mejor, inconstitucionalidad dentro del actuar de Chávez. Pero existió un mundo progresista de América Latina que hizo todo lo contrario en sumarse a esas advertencias que vemos ahora en cómo terminamos. Y en vez de sumarse a esas advertencias, estaban todos aplaudiendo. Y querían replicarlas también. Estaban todos aplaudiendo a Chávez. Una cuestión que a mí me cargaba, además, cuando venía Chávez y agarraba a la presidenta Bachelet como si fuera la prima chica. Para la foto, además, siempre lo consideré horrible. Y aquí estaban todos diciendo, no, pero Chávez no libertador de América. Ahora te replico.
se murió Chávez, se hizo un gran funeral. Sí, el presidente Piñera fue para allá. El presidente Piñera estaba ahí en primera fila siendo guardia de honor. Sí, ¿por qué razón? Porque había la percepción respecto de Chávez era distinta. Hay que decir lo siguiente, Chávez no subvirtió el orden, no hizo ninguna trampa como las que se han hecho posteriormente. Ganó todas las elecciones salvo una, y la que perdió la perdió y la reconoció. Perdió un plebiscito que lo perdió, pero ganó un revocatorio, ganó las elecciones, la ganó con resultados estrechos al final. Además, él en condiciones... A mí me toca, yo fui a la última elección que ganó Chávez, fui a Caracas. Ya estaba enfermo ya. Además, era muy impresionante verlo como yo veía, hacía chuzo y hablaba un personaje que manifiestamente estaba enfermo. Al poco tiempo ya simplemente no pudo continuar gobernando. Entonces, yo creo que hay que hacer también una diferencia que es bien importante entre lo que fue Chávez y lo que ha sido posteriormente Maduro. Maduro ya es una degeneración del proceso. En el caso de Chávez, además, es alguien que no cayó del cielo. Venezuela era claramente el país más rico de América Latina, y era un país también con mucha ineficiencia y también con mucha corrupción, y lo de Chávez fue también en su momento una respuesta a ese proceso, y esa es la razón por la cual ganó abrumadoramente elecciones, logró hacer todos los cambios que se... Impulsó un golpe de Estado y se fue preso. se fue preso y posteriormente fue amnistiado y posteriormente ganó una elección presidencial, sacó adelante una constitución. Hoy día la María Corina Machado invoca la constitución de Chávez para los efectos de que se garanticen también los derechos de los ciudadanos, incluidos sus propios derechos. Entonces fue una obra muy distinta la de Chávez de lo que ha sido la gestión posterior de Maduro. Vamos a hacer una pausa, amigo Lucho Fraile, aquí en Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiku, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche a la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiku restaurante, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards 1739, esquina Príncipe de Gales, la reina miskimikurest.cl. En enero ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campamento nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación del rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico Calle Maipo 552. También ahora en Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No puedes faltar. Carlos Ominami, Luz Poblete, como es habitual en este día. Un año más. Hacen juntos Chile Público, un año más, por supuesto. 8ª temporada ya de... Año que va a ser turbulento, ¿eh? Vamos a tener harta conversa, va a estar bien movido. Vamos a tener elecciones. ¿Alguno va a ser candidato? Díganme al tiro para preparar el programa aquí, ¿no? No está pensado. ¿Pero está descartado? Sí. Yo descarté. Yo lo descarté, o sea, ¿le acercaron alguna propuesta? Yo descarté, se me han llamado, me han dicho, oye, pucha, no, yo descarté de plano. Encuentro que ya... Suficiente. 16 años en el Parlamento, basta. Hay que aprender de Carlos ahí. ¿Usted lo tiene descartado? ¿No lo tiene descartado? A esta radio le sobran candidatos de época de elecciones. Todos los que están aquí, no, estos de deporte no, pero todos los que están en pantalla, todos candidatos. Todos candidatos. Yo siento que en política nunca se puede descartar nada. Todo puede pasar. He aprendido estos años, Ahí está. Hoy no. Mañana no sé. Si la gente me lo pide. Así pues. Si la gente me lo pide, ¿qué vamos a hacer? Oye, hay un temón que tenemos que conversar, que es toda la polémica que se ha generado con la compra de Salvador Allende. Ayer lunes perdió la confianza la ministra Sandoval de bienes nacionales. ¿Qué partido era? Porque bienes nacionales siempre le dan al partido más chiquitito. Frente Amplio. Ella Frente Amplio. Sí, porque ustedes siempre ponían, siempre para los radicales, bienes nacionales. En la UP, la izquierda cristiana. Así los más chiquititos les pasaban nosotros en Evópolis. El PRI. El PRI, no. A Evópolis tenía otro ministerio. El PRI, en el gobierno de Sebastián Piñera, era de bienes nacionales. Toda una polémica se genera.
ojo que no ha causado ni un problema las dos casas que le compraron a la familia de Patricio Aylwin. Las dos casas contiguas que tiene es justo el límite de Ñuñoa Providencia, creo, ahí las casas de Patricio Aylwin. ¿Usted debería ir ahí a la ¿en Ñuñoa Providencia? Providencia. Está Amapola, ¿o no? Arturo Medina. Está una paralela a Amapola, casa al llegar a Diego de Almagro. Claro, eso es. Una casa, claro, que tiene mucha historia, fue el presidente Bush. Sí, hay una foto icónica ahí. Sí, famosa. Qué foto más linda ahí. El presidente de Chile te recibe en la casa, en su casita normal, de FL2 ahí en Ñuñoa. En Providencia. En Providencia. No le quite mérito. Ni un problema. El Estado va a comprar 2 casas Patricio Aylwin, ni un problema. Pero la casa de Salvador Allende en calle Guardia Vieja, que entiendo tiene distintas partes. Tiene 2 casas, es una gran casa pareada. Sí. No, distintas partes en los dueños, me refiero. Tienen distintos dueños dependiendo de las sucesiones. Es una sucesión de las 3 hijas. De las 3 hijas. Maya Fernández, que es hija de la emblemática Tati Allende, Beatriz Allende. Probablemente la hija más política, la hija más combativa también del presidente, y de una muerte muy trágica en Cuba, que se suicida. Una historia muy triste. Maya Fernández entonces tenía una parte finalmente de esa misma un tercio. El problema es que, claro, Maya Fernández, la ministra de Defensa, que no es ninguna novedad, es ministra de Defensa hace 3 años atrás. Entonces uno dice, a propósito de las desprolijidades, uno puede decir, ¿vale la pena comprar la casa Patricio Aylwin? Presidente, después de la vuelta a la democracia, tiene una estatua ahí afuera de la moneda. No, dice, sí, me calza. ¿Se pagó un precio de mercado? Sí, se pagó un precio de mercado, ya, me calza. Después viene la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, que todavía sigue por ahí suscitando ciertos enfrentamientos históricos todavía, por lo que pasó con la UP. Ya, pero que objetivamente 25.000 UF para el Estado de Chile tampoco es que mueva la aguja, porque mucha gente aquí dice, no, pero ¿cómo? No compramos, no sé, insumos. Ya, pero objetivamente sí, 1.000 millones de pesos, o sea, no mueve la aguja al presupuesto nacional. Pero uno se pregunta por los momentos, pero uno se pregunta por cómo nadie hace la advertencia de decir, oye, pero si tenemos la nieta del presidente, que es la ministra de Defensa, y termina siendo esto un autogolazo, porque aquí la oposición no es que lo haya planificado, hizo una jugada política, House of Cards, nada, tomando palco con la senadora Rincón, tomando palco. En donde termina fuera la ministra de Bienes Nacionales, donde el presidente desde el Polo Sur tiene que salir a dar explicaciones con los pingüinos atrás. Y hoy día además se están pidiendo nuevos datos a la Contraloría, y se quiere incluso tal vez levantar una acusación contra la ministra Fernández, que yo creo que también tiene una responsabilidad. Entonces, si a ella le avisan que van a comprar la casa, yo asumo que supo que iban a comprar la casa, ella dice, oye, chiquillos, mejor esperen que termine el gobierno, o que yo te deje de ser. Entonces hay errores de todos lados aquí. Es que a mí me pasa, Jorge, que es tal el nivel de torpeza, desprolijidad y negligencia de parte de todos los actores que están en esta operación, legítima por cierto, porque no, como dices tú, no es la primera casa de presidente, expresidente que se compra, o que se hace al menos el estudio para poder comprarla y saber. Mira, todo eso me parece que podría haber pasado totalmente desapercibido, si es que no ocurrieran estas torpezas. ¿Para qué? ¿Por qué se exponen de eso? Y creo que al final siempre le van a dar cuerda a la oposición, por supuesto, y si fuera de lo contrario estaríamos en la misma discusión para el otro lado, pero como que a veces siento que valdrá la pena tener que discutir este nivel por el nivel de amateurismo que ha tenido este gobierno, no solamente en este caso, porque este caso que decir ya una más, salir a dar explicaciones, que además pareciera que las explicaciones agravan la falta más que tratar o sea, la justifican más que la explican y poder reconocer, y después que la tratan de justificar y estiran el chicle con la justificación, resulta que ya sabemos lo que viene, van a pedir perdón, no sé qué, se van a retractar, y es como aquí no ha pasado nada, porque para dar excusa y pedir perdón tienen todas las patas del mundo, pero para asumir la responsabilidad y hacerse cargo, ninguna. Y ese es todo mi punto. O sea, más allá del caso, porque entiendo que son también 2 etapas. Esta no era la etapa de compra, lo que escuchaba, también lo que he escuchado todo el día ayer, toda la mañana, que son 2 etapas,
pero con esa primera etapa, tú antes de llegar al proceso final de compra y venta, tú ya sabes quiénes están en la escritura, ya firmas un consentimiento de eso. Entonces, no sé, Carlos, yo creo que ahí de verdad que no es porque uno sea oposición o no sea oposición. Yo creo que aquí el nivel de nuevo, de amateurismo, inexperiencia, desprolijidad sobre todo, y negligencia es la que a uno finalmente le da impotencia, le da rabia y le dan ganas que salgan todos, ¿te fijáis? No, a mí me pasa lo mismo. Creo que una tremenda desprolijidad. Creo que la familia Allende no se merecía esto. He escuchado también las explicaciones que ha dado Isabel, que está realmente muy, muy afectada por esto. Y ahora, afortunadamente, sí, el gobierno ha reaccionado y se están ejerciendo las responsabilidades políticas. Ni más ni menos que una ministra de Estado simplemente está cayendo. Está pagando por la responsabilidad que tiene, porque el Ministerio de Bienes Nacionales el que está ejecutando la acción. Y ellos son los que tenían que haber verificado bien. Bueno, compramos esta propiedad. Entiendo que se hizo correctamente sobre la base de hay tres tasaciones comerciales. No hay nada extraño en esa parte del proceso, y naturalmente ellos tenían que haber visto quiénes iban a ser los adjudicatarios de esos recursos. Y es una sociedad que está constituida por las 3 hijas del presidente. Ahora, como Tati no vive, se repartía entre los hijos, lógico. Se hizo la repartición entre los hijos, y por esa vía Maya, la ministra Fernández, heredera también, y naturalmente que cae la incompatibilidad que claramente establece la Constitución de que los ministros de Estado no pueden celebrar actos con el Perdón, ¿y en ese caso son solo los ministros, o porque y cuando tampoco la senadora, ¿sí? Porque los nombraron a los dos, entonces ahí uno... La incompatibilidad es doble, tanto para los ministros como para la senadora. Entonces, la verdad es que es bien inexplicable que eso no haya sido advertido y que se haya puesto al presidente Allende, la memoria del presidente Allende, el proyecto de hacer de Guardia Vieja un museo, se haya puesto en cuestión por esta gran torpeza. Ahora, afortunadamente, aquí no se están dando simplemente explicaciones, pidiendo disculpas, sino que se están ejerciendo responsabilidades políticas, y hay una ministra que simplemente perdió su cargo. Ahora, ya, ok, la ministra Sandoval asume la responsabilidad política y ejecutiva de una cuestión mal hecha en todos los sentidos posibles. La ministra Fernández, ella es ministra en ejercicio, supongo que habrá sabido que iba a recibir el secto de las 25.000 UF. Y ahí yo no quiero caer en las fake news, pero de las cosas que uno va escuchando, y por eso lo digo también con la responsabilidad que a veces uno escucha un montón de cosas, así como aclaro que este no era el proceso de compra-venta, sino que era el proceso previo a eso. Entiendo que hay firmas de por medio. Si hicieron firmar, y entiendo que además esas firmas iba sin fecha, o sea, había alguna intencionalidad de decir, oye, firma, pero esto se va a ejecutar quizás en una fiesta posterior. No sé ahí, Carlos, no conozco esos detalles, más detalles, o mismo Jorge, verdad, yo creo que claro, tanto en el caso de una ministra, en el caso de la ministra, la Constitución tiene que darse por sabida. Sí. ¿No es cierto? Tiene que darse por sabida, la norma es, ni siquiera una es firma, expresa, la norma es expresa. Entonces yo creo que efectivamente hay un problema, y ella... Pero reitero, o sea, creo que es sano desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones que el ministerio y la ministra, que tenía la principal responsabilidad de la ejecución de esta acción, esté respondiendo con su cargo y haya sido obligada a dar un paso al costado para ejercer la responsabilidad política que corresponde. 34.954 UF las dos casas de Patricio Elwin en Providencia, y 24.291, cerca de 933 millones la de Salvador Allende en Guardia Vieja. Un precio absolutamente de mercado. O sea, yo creo que ahí también, cuando uno como que critica o evalúa o analiza estas torpezas políticas, hay que separar la paja del trigo. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable para saber aquí qué es lo que se hizo mal. Y aquí el gobierno debe reconocer, una vez más, que se equivoca en su torpeza, amateurismo, desprolijidad respecto al proceso. Y yo creo que ahí incluso parte del oficialismo también se agarraba la cabeza, ¿no? De
¿Cómo es posible esto y las responsabilidades políticas que eso? Pero ahí acusar a todo porque al final se ensucia lo realmente importante, que es la desprolijidad de este gobierno, el amateurismo que ha tenido en muchos de estos procesos y también de la responsabilidad política. Es cierto, la ministra de Bienes Nacionales hoy día perdió su cargo de esa desprolijidad, pero insisto, en esa misma investigación no hay alguna responsabilidad también de la ministra Fernández de no haberse claro, también la tiene. O sea, yo entiendo el manchar un proceso que de compra casa de un museo que puede ser bueno para la historia, porque así como se compraron las otras casas. No quiero entrar ahí, porque creo que eso escapa un poquito, es parte de nuestra historia. Pero una senadora y una ministra que está dentro... La explicación ahí es que hay una gran desprolijidad y también un desconocimiento de la ley. Entonces se argumenta que en el fondo los que eran los beneficiarios de esto era una sucesión, no eran las personas directamente. Pero bueno, pero lo concreto es que es algo bien lamentable. Sí, yo en eso no tengo mucho más que agregar. Los amigos del Partido Socialista deberían haber comprado la casa. Hay caja, para haber comprado esa casa. Sí, el Partido Socialista afortunadamente tiene recursos. Conozco muy bien la historia. Soy parte además del esfuerzo que permitió sacar adelante esa iniciativa. Siempre además lo digo, con el apoyo del presidente Piñera en esa época. Sí. Éramos los 2 senadores de la Comisión de Hacienda y nos pusimos muy muy duros con el gobierno en el sentido de que mandara la indicación correspondiente para que se pudiera también hacer la restitución de los bienes a las instituciones, porque lo que había salido en la Cámara de Diputados era solamente la restitución a las personas. Y había muchos que estaban interesados en que la restitución a las instituciones no funcionara. Nadie quería que el Partido Socialista tuviera una cantidad importante de recursos que le correspondían, porque había sido expropiado. Y en eso tengo que decir también que Sebastián Piñera, en esa época senador, yo era presidente de la Comisión de Hacienda, ahí nos pusimos de acuerdo en el sentido de que la propiedad había que defenderla en cualquier condición. Y en eso Piñera fue muy importante para que el Partido Socialista tenga hoy día los bienes que le han permitido tener una existencia sin sobresaltos mayores desde el punto de vista económico. Oye, a propósito de eso, ayer el día 6 se cumplieron 11 meses del fallecimiento del presidente Piñera, y creo que hay también que ya dado que lo traes a colación, Carlos, hay un sentido de pésame, seguimos ahí sintiendo su pérdida, tanto la familia como quienes lo rodeamos. Es un enero donde el Parlamento va a estar especialmente presionado por la reforma de pensiones. Uno dice, si no es en enero, chuta, ya hay que... Febrero, los amigos parlamentarios están de vacaciones, todo empieza a funcionar más o menos un poquito antes del 11 de marzo, pero ya vamos a estar en primaria en marzo, en mayo vamos a estar en campaña. La UDI va a proclamar a Evelyn Matei ahora en enero, el Partido Republicano va a proclamar a José Antonio Kast ahora en enero. No sé si hay agua ya en la piscina para las primarias del socialismo democrático. Tuve en un matrimonio con Vlado Milosevic 2 semanas atrás, y él, vamos a hacer primaria, pero yo decía, pero Vlado, lo más probable es que usted te pierda la primaria. Sí, pero ahí me voy de senador. Me voy de senador, está solucionada la vida del diputado Milosevic. Simpático, sí, estuvo simpático esa comida. Van a ver, vamos a estar en modo primaria, y ya después en modo primarias va a ser imposible sacar la reforma de prensa. Imposible, o sea, o es ahora o no es. La ministra Jara habla de que a lo mejor la podemos sacar adelante ya de manera parcial. Eso significa que renunciar, a lo mejor sacar adelante lo que estamos de acuerdo, no sé, 3 a capitalización individual, 4 a capitalización individual. No tengo idea. Pero ahí también te traza una línea roja el Frente Amplio y el Partido Comunista. Dice, oye, si le vamos a dar 4% de capitalización individual, no cuenten con los votos nuestros. Entonces, y también a una parte de la oposición, al menos en la Cámara de Diputados, que tampoco está dispuesto a entregar nada. El Partido Republicano. Y parte de las bancadas más grandes de la oposición. RN no está tampoco... Los senadores están mucho más de acuerdo en tratar de llegar a una mayoría parcial al menos, o de ir sacando las cosas que está de acuerdo, pero no así la Cámara de Diputados, así que también... Yo tengo ahí, fíjate, una pequeña... le planteé una pequeña idea que... Porque yo también soy de la persona que tengo bastante aprensiones respecto del proyecto. O sea, yo entiendo la ministra Jara hizo una pregunta, dijo, ¿quién podría estar en contra de aumentar las pensiones? La verdad que nadie era estar en contra. Ahora, el tema es el siguiente, si los
beneficios que están establecidos tienen que ver esto con lo que se llama la garantía, el bono tabla y el bono por cuidados, que por lo demás no están todos acordados, pero son los beneficios que presumiblemente podrían obtenerse de esta reforma. Si compensan el hecho de que finalmente el sistema de capitalización individual quede ya consagrado para sécula. No lo mueven más en 40 años. Entonces, a mí esa parte me cuesta. Me cuesta, y creo que es una discusión bien difícil decir, bueno, pucha, avanzo aquí, pero ¿tú crees clausuro. que deberíamos irnos a reparto, por ejemplo? Yo soy partidario de que existe un sistema de seguridad social, y creo que la seguridad social supone solidaridad. Y lo digo bien derechamente, me parece a mí que lo lógico habría sido ya, consagremos el 10% está consagrado en capitalización individual, que el 6% hubiera ido a un sistema solidario. Yo habría sido partidario de eso, ¿ya? Sería todavía partidario de eso. Me doy cuenta que hoy día no hay condiciones para ello. Entonces, yo creo que lo que diría es que, a ver, por último, aprobemos lo que hay, pero con un transitorio que establezca que, como hay dudas respecto a cómo va a funcionar el sistema, que quede obligatoriamente establecida la obligatoriedad de una reevaluación del sistema, no sé, de aquí a los próximos 3 años, los próximos 5 años, de manera que si el sistema funciona bien y la derecha tiene razón, bueno, ahí quedará, sino que tengamos la posibilidad también de reevaluarlo y hacer las modificaciones que corresponden y no ponerle una lápida a la idea de un sistema que tenga un componente de solidaridad. A mí me gustaría, creo que podría ser una manera también de que nada esté escrito en piedra, ¿no? Claro, y que no sea tan difícil. Las cosas un poquito más abiertas. Yo entiendo que estoy por planteárselo a la ministra a ver si de repente le hace sentido. Ahora, por ejemplo, un ejemplo, me lo decían cuando se discutió en Francia la ley de aborto, que era una ley también muy delicada, generaba mucha controversia. Finalmente se estableció que a los 5 años había una reevaluación. Si las cosas no funcionaban como los supuestos de la ley lo establecían, se reevaluaba y se podía echar atrás el proceso. A mí no me parece. O al menos de revisión. Si uno sabe que. Pensemos en el sistema político, en el sistema tributario. Que también está medio cocinado. En el sistema, sí. Temón salió ahí con todo. Le fueron los senadores. Sí, van a pasar máquina. Están pasando máquina. De hecho, así salía como el titular, ¿no? A lo que voy es que cuando son sistemas que no se han probado o que tienen modificaciones en ajuste, yo hablo como desde el mundo privado ideal, las cosas tienen que estar en permanente revisión. Si las cosas no están escritas en piedra, los contextos cambian, las evaluaciones, entonces no podemos pasar por un sistema que todo el mundo reconoce que tiene ciertas fallas. Primero, las fallas regulatorias, Carlos. Yo creo que las fallas de regulación aquí también se malentiende. Voy a hablar como desde este sector, no de la oposición o a la derecha, de que como que se hiciera una defensa corporativa en este caso a las AFP. Y ojo, no es solo defensa, es que alguien tiene que administrar esos fondos y se tiene que hacer de la mejor manera posible, ¿verdad? Para que rentabilicen efectivamente las jubilaciones sean mejores para quienes están en ese sistema. Pero ese sistema necesita de regulación. Y aquí no es lapidar o no más AFP o que todo se vaya al Estado. Siempre estamos pensando en negro y blanco. ¿Por qué no pensamos en una buena regulación? ¿Está considerado en la reforma? A mí no me queda tan claro. Porque con esas reglas claras, entonces tú puedes decir, podemos confiar en que ese porcentaje, que había que subirlo. Eso era evidente. ¿Verdad? Eso era evidente. Para el propio ahorro de nuestras pensiones, de quienes trabajan, también es válido considerar que los ciudadanos, en su mayoría, Carlos, en su mayoría, yo sé que no son todos médicos cuando uno va al doctor, todos creen que uno tiene que confiar y entregar en un momento la decisión, en este caso la decisión política de cuál es la mejor reforma para todos, porque todos quisiéramos una cosa que de repente no necesariamente tiene buena consecuencia. Pero a lo que voy es que la mayoría sí también reconoce en el sentido común de que si yo trabajo y me saco la mugre trabajando, que al menos eso también sea para mí. Y que el Estado tenga que hacerse cargo con algo que no estaba pensado y que está funcionando bien y que es transversal como una PGU. Está considerado aumentar la PGU, ok. Hay otras propuestas, voy a nombrar una que es la que me acuerdo, la que tengo más fresca, que es la hizo horizontal y que sé que varios parlamentarios la están volviendo a como reactivar, que, insisto, yo no soy técnica en esto, a lo mejor puede tener sus bemoles y se puede repensar, que un 1% del 19% del IVA vaya a este fondo de pensiones solidario para todos, que el Estado se haga cargo, más allá de... O sea, creo que hay maneras de pensar en lo que también estamos de acuerdo.
¿Se requiere un pilar solidario? Sí. ¿Tiene que hacer a costa de los ahorros individuales de las personas? Bueno, vale la pena cuestionárselo. ¿Por qué? Si también el Estado puede de otra manera, con la contribución de todos nosotros, que es el IVA, que es nuestra contribución, los que gastan más, ¿quiénes son? Los que tienen más. Los que gastan en productos que tienen mayores impuestos también, o el lujo, también es más. ¿Por qué no eso se va a un ahorro? Lo que pasa, Luz, que eso ya... El Estado está hoy día también... El Estado también está muy topado hoy día con sus propias necesidades, entonces sí, está incluso hay un cierto déficit. Hay un déficit de ahorro. Entonces, por eso, yo no sé, yo creo que una sociedad con cohesión social, una sociedad se construye, solo hace un principio de solidaridad. Así son los sistemas de protección social. A mí me parece bien que la gente que tiene más ayuda a los que tienen menos, y la gente que es más joven ayuda a los más viejos. Me parece que ya no solamente está el tema monetario, sino que está también el valor de ese principio como principio de construcción de una comunidad. Eso lo entiendo, pero es mixto ya. Pero a todas luces ese sistema ha dado muestras de que no resulta, de que finalmente lo que necesitamos es que el Estado salga a subvencionar, que el Estado salga a poner la diferencia, porque los jóvenes ya no son capaces de sostener los más viejos. Mucha gente dice, bueno, pero ¿y qué pasa, por ejemplo? Ellos tienen reparto en las Fuerzas Armadas. O sea, sí, tienen reparto, pero lo que ellos contribuyen a sus pensiones es muy distinto de lo que terminan recibiendo. Y de lo que terminan recibiendo es finalmente un presupuesto completamente distinto al cual ellos reunieron durante toda su vida activa. Entonces, cuando tú dices, sí, yo volvería a un sistema de reparto, pero ¿cómo lo financiamos en los siguientes 50 años? Distinto es que, digamos, ¿saben qué? Subamos la PGU. Como la PGU, veamos dónde. No, pero lo que estoy diciendo, mira, ya la capitalización individual después de 40 años, desde la reforma del 81, ya está el 10%, que uno perfectamente podría haber dicho el 6%, pongámosle en un mecanismo solidario que ayude a resolver la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y las cosas que sabemos, la gente que tiene tremendas lagunas. Creo así se construyen los sistemas de seguridad social prácticamente en todo el mundo. Entonces lo que estamos en la discusión nuestra es una discusión muy extraña. Pero bueno, a mí se me vino la hora encima de que partir. Miskimiqui, restaurante Una Aventura Mágica al Perú, Monseñor Edward 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, miskimiquirest.cl. Y en enero ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campamento, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder, viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baqueano 490, y en el Centro Cívico, calle Maipo 552, Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, días 11, 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes! ¡Ay! Carlos Ominami, sí, se va corriendo. Muy tarde para al reparto. Se nos va corriendo el reparto. Luz Poblete, gracias por estar hoy día en Chile Público. Feliz de estar un año más con ustedes. Nosotros volvemos mañana, miércoles, con más Chile Público. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.